Desde Santa Cruz y en compañía de mi colega Gerson Rivero, a quien le agradezco por ayudarme en esta entrevista, recibimos al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el rector Vicente Cuéllar, a quien le doy la bienvenida, rector, para hablar, por supuesto, de temas académicos, pero hoy de manera particular del censo. Entiendo que ha habido cierta tensión, le digo entiendo porque hemos entrevistado a la cabeza del INE, que nos hablaba de algunas tensiones con la universidad, para que nos aclare esto y para ver en qué medida la universidad juega un papel más o menos protagónico en el censo. Así lo entiendo, Gerson. ¿Qué es lo que te ha estado moviendo sobre este tema? Bueno, gusto saludarlo, rector. Buen día. Llama la atención el liderazgo que ha asumido la universidad, incluso por encima de la gobernación, que tendría que también estar interesada en este tema del censo, ¿no? O incluso el comité cívico, ¿no? Pero la universidad ha agarrado la bandera y eso llama mucho la atención. Considero que además de la pelea por los escaños, por los recursos, el censo nos va a dar una imagen que a mí me parece que va a traer muchas sorpresas, ¿no? De la conformación de nuestra sociedad y que nos va a ir de cara hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de la universidad? Parece una pregunta obvia, digamos, ¿no? Pero, digamos, ¿hacia dónde apunta la universidad después del censo? Bien, mire, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como todas las universidades, no solamente están con la responsabilidad de formar los recursos humanos que se van a insertar seguramente al mercado laboral en un futuro, sino que la universidad también debe ser la institución orientadora de la sociedad. El año 2012 se cometieron muchos errores en el trabajo del censo de población y vivienda. Por ejemplo, la misma universidad no se percató de que el censo del año 2012 se realiza sin una actualización del mapa cartográfico. Es decir, errores técnicos que no podrían ocurrir si había de repente la orientación de las mismas universidades públicas. Entonces, al percatarnos de estos errores, que obviamente nos arrojó resultados que no eran confiables, porque recordemos que el año 2012 se ha modificado como 4 veces el resultado del censo. Entonces, esos errores no se pueden volver a cometer el año 2022. Por eso es que la universidad, como una institución formadora de recursos humanos, pero al mismo tiempo orientadora de la sociedad, quiere ayudar, coadyuvar al trabajo que viene realizando la institución encargada de llevar adelante el censo. ¿Ya han encontrado algunos indicios de errores que serían complicados? Mire, lo central y de repente es el punto más importante de toda la ruta crítica del censo, es el tema de la actualización cartográfica. Si no se hace un trabajo adecuado en la actualización del mapa cartográfico, con seguridad de que los resultados del censo no van a ser resultados confiables, ¿no? Entonces, ese es el interés que nos mueve a nosotros como institución académica. Le hemos pedido al director del INE, a la ministra de Planificación, que nos digan cuál es la ruta crítica del censo, cuáles son las actividades programadas, cuáles son las actividades ya concluidas, cuáles son las actividades que están en curso y cuáles son las actividades programadas. Pero además, dentro de eso, tenemos el tema de la boleta censal. Ahora, ¿por qué crece nuestra preocupación? Porque el 16 de abril del año pasado, el mismo director del INE dijo que para realizar un censo necesitaban entre 3 a 4 años para planificarlo él mismo. Bien, de la noche a la mañana nos dice que ya hay un 92% de avance. Entonces, hay una contradicción de la misma persona sobre el mismo hecho, y eso realmente nos debe preocupar a todos. Un censo bien hecho nos va a favorecer a todos los bolivianos. ¿No hubo mucha presión política para llegar a ese punto? Mire, nosotros no tenemos ningún interés político partidario. Es más, nosotros
nos hemos ofrecido como institución. Tenemos una población estudiantil de alrededor de 115.000 estudiantes, 2.000 docentes, que primero podemos ayudarle mucho de repente en el trabajo operativo, pero también podemos ayudarle mucho en el trabajo técnico. Hay profesionales con mucho conocimiento sobre el tema de cómo se elabora un censo. Entonces, empezó esto inicialmente solicitándole información a la ministra de Planificación. Le hemos enviado 2 notas, hemos tenido una respuesta muy general, yo diría hasta descortés, porque en la segunda respuesta que nos hacen nos mandan un sinnúmero de recortes de prensa que no era la forma de repente de responder. Entonces, cuando uno ve que hay cierto hermetismo y no hay la voluntad de proporcionarte información, cuando uno ve que te cierran las puertas de la institución, entonces ahí sí realmente nos debe preocupar y nos genera susceptibilidad. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué no quieren dar a conocer el trabajo que está realizando el INE en este momento? Si esta información debería ser de conocimiento público, no pone en riesgo la seguridad del Estado. Entonces, pero además constitucionalmente nosotros tenemos el derecho a la información, cosa que hasta el momento no nos ha sido proporcionada. Hemos enviado 4 notas, hasta el momento no hemos tenido respuesta que satisfagan la solicitud que hemos hecho. Pero el director ejecutivo del INE ha señalado que se habían enviado invitaciones a autoridades de Santa Cruz para la socialización de la planificación de este censo, pero que intencionalmente algunas de estas autoridades buscan generar desinformación, indicando que no fueron invitadas. Se habló de una tensión con Zvonko Matkovic Rivera, que preside la Asamblea Legislativa, y Vicente Cuellar, acá presente, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? O sea, hay una tensión ahí. O sea. No hay ninguna tensión. Es más, nosotros somos los interesados en asistir a toda invitación que nos haga el director del INE. Es más, hemos asistido a unas jornadas de socialización que hizo el equipo técnico del INE, que vino de la ciudad de La Paz aquí a Santa Cruz. Hemos participado, lamentablemente no nos permitieron hacer uso de la palabra, solamente pudimos hacer alguna pregunta de manera escrita, y nosotros hicimos una pregunta que es elemental, que nos hagan conocer la ruta crítica, que nos digan las actividades que están programadas. Para que entienda la gente qué sería una ruta crítica, por ejemplo. A ver, para que no me entiendan, la ruta crítica son todas las actividades programadas en la etapa presensal, censal y poscensal. Es el cronograma de las actividades, indicando fecha de realización de las mismas, ¿sí? Entonces, nosotros queremos saber cuál es la programación, pero además la fecha de realización de cada una de ellas. Esa ruta crítica, y en eso de repente fueron muy honestos, uno de los miembros de la comisión dijo: no hemos definido la ruta crítica. Argumentaron de que pueden surgir imponderables y por lo tanto no se podría definir esa ruta crítica. Pero esa ruta crítica no es más que una planificación de las actividades que se deben realizar para concretizar el tema del censo. Entonces, eso para aclarar, no hay ninguna tensión política, no tenemos afanes políticos partidarios, vamos a asistir las veces que nos inviten, pero en esa socialización, entre comillas, que hicieron los personeros del INE, solamente dieron una clase magistral de lo que es el censo. Sin embargo, es decir, conceptos básicos, qué tipos de censos se realizan, cuándo se realizó los censos, pero no es la información que nosotros requerimos en ese momento. Nosotros lo felicitamos por esa clase magistral, pero no es la información que nosotros hemos solicitado. Sin embargo, para tratarse de elementos, preguntas técnicas, hay por detrás también organizaciones de marchas. Estoy recordando un comunicado del propio Comité Pro Santa Cruz del 30 de marzo, donde anuncian que debido a las condiciones climáticas, la Comisión Interinstitucional decide postergar para el martes 5 de abril la gran marcha por un censo de población y vivienda confiable. Es decir, por supuesto
que es legítimo, pero llama la atención que algo que trae por detrás cuestionamientos técnicos tenga la fuerza de convocatoria a marchas, ¿no? No deja de llamarme la atención. A ver, ¿por qué llegamos a esta marcha? Primero porque la Comisión Impulsora del Censo ha solicitado la información que nosotros necesitamos tener a mano para hacerle un seguimiento a todo este proceso. ¿Sí? No de repente con el afán de fiscalizar, porque por ahí no tenemos la fuerza jurídica para fiscalizar, pero sí hacerle un seguimiento, un control. Como institución académica nosotros necesitamos esa información. Pero resulta de que como el INE cierra las puertas a esta comisión y nosotros tenemos el derecho constitucional de acceder a la información, ¿qué nos queda? Nos quedan dos caminos. Uno, seguir por la vía constitucional, es decir, plantear un recurso de amparo constitucional para que sea la justicia que le diga, ¿saben qué? Proporciónenle la información requerida. Y por otro lado, a nosotros nos queda las calles, salir a las calles a protestar para que nos den esa información. Eso sí realmente de repente es una barbaridad. Como una institución, como un servidor público no te quiere proporcionar información solicitada y espera de que haya marcha, presión en las calles para recién seguramente proporcionarte la información. ¿Esa información que ustedes solicitan es la ruta crítica? En la ruta crítica nosotros le hemos hecho una especie de cuestionario que nos diga, ¿no? Cómo se está planificando, cuál es la planificación, la ruta crítica, el borrador de la boleta censal, cuáles son la metodología que va a utilizar el INE, cuáles son de repente los mecanismos tecnológicos que va a utilizar, los software. Ellos dicen que todo se va a hacer a través de drones. Muy bien, que nos hagan conocer cuántas personas se van a utilizar en la primera etapa para realizar esa actualización cartográfica, cuántas personas se van a utilizar para el día del censo, si bien ellos han dicho que aproximadamente está alrededor de 305.000 personas, pero sin embargo también públicamente lo han dicho, no han conseguido el financiamiento externo para la realización del censo. Tienen una parte, pero no tienen la totalidad del financiamiento para llevar adelante esta actividad. Bueno, por todo lo que le ha dicho y por lo que mencionó hace rato, que mencionó que fue honesto uno, si existe la posibilidad de que no tengan en realidad esa información, ¿no? ¿Usted cree, digamos, que la presión va a apurar el proceso o habrá que en algún momento decir, seamos honestos y esto no da para hacerse en noviembre? Claro, eso es lo que nosotros le estamos pidiendo en este momento al INE, honestidad. Si ellos no tienen la información solicitada, que sean honestos y nos digan, ¿saben qué? No tenemos. Como lo dijo el 16 de abril del año 21, el director del INE dijo, necesitamos 3 a 4 años para planificar el censo. Honestidad es lo que estamos exigiendo, que nos digan, ¿tienen o no tienen? Y si por ahí ellos necesitan de repente un apoyo técnico, nosotros como universidad se la podemos dar. Pero yo recuerdo que, digamos, hubo una presión para que se ponga una fecha del censo, ¿no? Entonces ahí como que hay un embrollo que ya es político, digamos, porque como que fue presionada la fecha y ahora está como que siendo apurado el proceso. Y con respecto al 2012, en 10 años, imagino que la tecnología en realidad ha avanzado mucho como para tener más elementos, con mayor precisión, con mayor rapidez, ¿no? Para realizar este censo. A ver, yo diría que la fecha no la colocamos nosotros, ¿sí? La fecha la colocaron ellos. Yo recuerdo muy bien que este censo en realidad debería realizarse cada año terminado en 0. Los censos se realizan cada 10 años. ¿Cuándo debería hacerse el censo anterior del 2012? El 2010. ¿Cuándo debería llevarse a cabo este censo? 2020. El 2020. Entonces hubo un retraso en la planificación de este censo. Entonces cuando hubo esa presión, ellos dijeron, no podemos terminar el trabajo dentro de un año. Entonces dijeron, vamos a sacar una normativa que nos permita darnos el tiempo para realizar adelante el censo, para llevar adelante el censo. Y por eso es que el 21 de julio
sacan el decreto supremo 4546, donde ellos dicen, ¿saben qué? El censo va a ser el 16 de noviembre. Se dieron 1 año y medio para planificar el tema del censo. Yo recuerdo muy bien que el año 2012, con 2 años de anticipación ya tenían financiamiento. Entonces, nosotros notamos que aquí no hay mucho interés de llevar adelante el censo. Hay negligencia en la planificación de todo el proceso, porque si ellos tuvieran toda la planificación, no creo que les genere un problema proporcionar esa información. Lo que sí yo quiero desvirtuar es que esta comisión impulsora, a la cabeza de la universidad, tenga algún interés político partidario. El censo no va a favorecer a los de izquierda o a los de derecha o a los del centro. El censo va a favorecer a todos los bolivianos porque nos van a dar los insumos, las herramientas necesarias para la definición de políticas que permitan el desarrollo municipal de los departamentos y al final definir políticas de desarrollo a nivel nacional. Creo que no hay otras universidades en el país que tengan el protagonismo que está teniendo la Gabriel René Moreno. Bueno, yo tengo una responsabilidad institucional. A nosotros en este momento nos están asignando recursos con los datos del año 2012. El año 2012 esta universidad tenía 60.000 estudiantes. Hoy tenemos 115.000 estudiantes, un poco más. Entonces sería yo irresponsable si sigo permitiendo que me asignen recursos con los datos de hace una década. Por un lado. Pero por otro lado, este departamento tiene alrededor de 770.000 ciudadanos bolivianos, porque aquí se quiere estigmatizar de que son los cruceños los que están generando este movimiento. No son los cruceños. Santa Cruz es un punto de encuentro de todos los bolivianos. Hay 770.000 aproximadamente ciudadanos, ¿saben qué? Que viven en este departamento, que demandan agua, luz, servicios básicos, educación, salud, entonces, pero que no figuran en las estadísticas regionales. No nos estamos metiendo al tema político, si eso repercutirá en la definición de escaños, eso no nos interesa a nosotros. Lo que sí nos interesa a nosotros es de que haya una justa y equitativa distribución de los recursos económicos de acuerdo a los datos que nos pueda dar el censo. Suponiendo que esto, bueno, en algún momento se irá a llegar a un acuerdo y el censo se tiene que realizar, ¿no? Yo percibo que nos vamos a llevar en Santa Cruz, hablando de Santa Cruz, con sorpresas, digamos. Ya el último censo ya decía que el 60% de los cruceños no son cruceños, son migrantes, digamos, ¿no? Del departamento, ¿no? Y probablemente ahora sea mayor la cifra. Además aparecerán nuevos bolsones de población, proyecciones también, ¿no? Entonces nos va a mostrar por eso creo que es importantísimo el censo, nos va a mostrar una fotografía y la pregunta es cuán preparados estamos como sociedad cruceña, digamos, para asumir una vez que, digamos, asumiendo que el censo se va a realizar, digamos, ¿no? A ver, yo creo que en todo caso sería al revés. La información que nos va a proporcionar un censo bien hecho nos va a permitir tener la información adecuada para planificar nuestro desarrollo. En este momento, ¿cuántos hospitales necesita Santa Cruz? ¿Cuántos, núcleos escolares necesita Santa Cruz? Por último, ¿cuántos administradores de justicia necesita Santa Cruz en las diferentes provincias? Entonces, la información que nos va a proporcionar el censo va a ser de mucha utilidad para poder trabajar y darle de repente las condiciones necesarias a toda esa población que muy bien se ha venido aquí de repente en búsqueda de mejores condiciones de vida. O han nacido acá también. Han nacido acá, pero necesitamos esa información. Y esa información no es una información política. Lo que queremos evitar es que se manipule el centro y se lo manipule políticamente solo para satisfacer a algunos políticos. Entonces, queremos un censo que favorezca a todos los bolivianos. Y ese es el propósito. No hay ninguna intención política, partidaria, en absoluto. Yo quería ir a los temas académicos antes de que se nos acabe el tiempo, rector, y hablar de
la Universidad Boliviana no solamente como una fábrica de profesionales, si me permite la expresión, sino como un centro de producción de conocimiento y es más, de producción de pensamiento intelectual. Creo que en momentos clave de nuestro país el pensamiento, los líderes, los han parido las universidades y en particular las universidades estatales. Me da la sensación, pero porque hoy me desperté un poco pesimista, que las universidades no tienen hoy ese papel. Estoy pensando en el conjunto de universidades. ¿Cuál es la percepción suya en el caso de la Gabriel René Moreno? A ver, creo que coincido en gran parte de su apreciación. En Bolivia, de repente tenemos nosotros dos instituciones con grandes problemas. El tema de la justicia y el tema de la educación. Y el tema de la educación no solamente se circunscribe a hablar de las universidades. Hay que reconocer que la educación en este país tiene grandes falencias. Pero obviamente hay excepciones. Pero ¿saben qué? Si en algo hay que trabajar en el tema de la educación. Dentro de muy poco se nos va a acabar el gas. Y toda nuestra matriz productiva a lo largo de nuestra historia siempre ha estado basada ¿en qué? En la explotación de nuestros recursos naturales. Tenemos que pensar que a futuro nuestra matriz productiva tiene que estar basada en el conocimiento. Eso implica definir políticas que para superar estas grandes falencias que tiene la educación en este país. Ahora, si nosotros, y esto estoy hablando de primaria, de secundaria, y estoy hablando de universidad, pero ahora hablando precisamente de la universidad boliviana en su conjunto atraviesa de repente uno de sus peores momentos a lo largo de su historia. Antes, y lo que usted decía, no se ven líderes, las universidades no promocionan líderes. Antes de repente, en otro momento histórico, la universidad era de repente el lugar de donde salían los líderes, ¿no? Porque antes se hacía política, y cuando se hacía política se defendía en principio. Pero la Universidad Boliviana en su conjunto vive un periodo muy largo de desideologización política. Y esto ha dado origen ¿a qué? A que esa ideologización política sea reemplazada por la prebendalización excesiva en el sistema universitario nacional, pero que además se refleja en la forma de conducir al país. La prebenda ha reemplazado los principios. La prebenda ha carcomido los cimientos, ¿no?, de las instituciones. Entonces, hoy en día la gente no se identifica con un partido político. Lo que la gente está pensando, ¿cómo yo me aprovecho de este partido político para tener alguna ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad necesita internamente repensarse. Hay que redefinir de repente el rol de la universidad pública en este momento. Y yo quiero adelantarles de repente como una primicia, porque no lo hemos hecho conocer a nadie. En estos 6 meses hemos venido trabajando estamos trabajando en un proyecto grande que nos va a permitir llevar adelante lo que nosotros hemos venido a denominar en principio las jornadas académicas 2040, ¿no? De repente el nombre se lo va a cambiar, pero la universidad necesita repensarse. En este momento nosotros tenemos que empezar a trabajar, a planificar y a construir la universidad que necesita la región y el país para el 2040. ¿Cuáles son las carreras que se van a cerrar? ¿Cuáles son los oficios que se van a aperturar? ¿Qué tipo de competencia necesita tener en este momento el futuro profesional cuando estamos viviendo ya en un ecosistema digital? Cuando la tendencia de la educación superior es a una digitalización y a una robotización absoluta. Es más, se piensa que dentro de un corto plazo los administradores de justicia van a ser reemplazados por robots. No significa que va a terminar el espacio para los abogados, pero fíjense, seguimos nosotros anclados en los moldes de esta universidad de hace un siglo atrás,
seguimos haciendo colas para inscribirnos, seguimos manejando papeles, seguimos todavía... Y dando las clases no. también como hace Claro, décadas, ¿no? ahora ya por la pandemia entramos rápidamente de repente a hacer los esfuerzos para manejarnos dentro de las plataformas digitales, pero la universidad boliviana necesita repensarse. Y esto no solamente es la Gabriel. Yo inclusive he ido más allá y he sido muy duro en mi apreciación. Yo digo, así como están las universidades, no le sirve a la sociedad. No le sirve a la sociedad. Voy a tocar de repente algunos sentimientos, algunas universidades van a decir, no, pero la mía está mejor. No, así como está en este momento, así como están las universidades, no le sirve a la sociedad. Y creo que es uno de los pocos casos que lo privado tampoco es mejor que lo público. Por ejemplo, la salud privada es mejor que la pública. La educación escolar, la privada es mejor, pero en la universidad no. Ahora, en ese sentido, me alegra que lo plantee, digamos, porque bueno, es un debate muy reconocido. Pero en el caso de Santa Cruz, además de ese salto tecnológico que hay, a mí siempre me llamó la atención de que se despreció las carreras que nos interpretan, que nos hacen conocer las sociales, historia, antropología, filosofía. Y se las despreció aquí, hablo de Santa Cruz y sobre todo de la élite cruceña. Cuando nosotros vemos, digamos, las grandes universidades que dominan el mundo, la Ivy League, digamos, la Harvard, la Oxford y todo eso, son sus fuertes el pensamiento, el think tank que dicen los gringos, digamos, ¿no? Y son carreras sociales. Y yo digo que, por ejemplo, los cruceños tenemos un gran déficit en no conocemos nuestra historia. Y no hay carrera de historia. Y creo que paralelamente a la tecnología se necesita pensamiento. Los gringos son potencia por el pensamiento, no solo por la tecnología, digamos. Los chinos, ni qué decir, digamos, ¿no? Todas las potencias mundiales, ¿no? Y me ha extrañado que en Santa Cruz siempre se despreció esas áreas, digamos. A ver, de repente, mire, no nos olvidemos pues que Santa Cruz empieza de repente a desarrollarse a partir de la marcha hacia el oriente de la década del 50, ¿no? Es un departamento que ha crecido aceleradamente. Entonces, puede ser que se haya descuidado de repente esta parte tan importante, pero también hay que reconocer de que para implementar de repente esas carreras necesitamos nosotros más recursos económicos. Una de las grandes falencias de la Universidad Boliviana es no solamente lo que usted menciona, sino la falta de investigación, la falta de producción. No hay en este momento, ¿qué le puedo decir? Mayor número de artículos científicos que se publiquen y que de alguna manera permitan hacer conocer a su universidad. No hay investigación y no hay publicación. Entonces, elementos claves para figurar en el ranking internacional, pero invertir en investigación y además de repente satisfacer la demanda de estas carreras que por ahí no han sido tomadas en cuenta, necesita de alguna manera una mayor asignación de recursos. Pero con esto concluyo. Nosotros como universidad no podemos estar toda la vida con la mano extendida pidiéndole plata al gobierno. Entonces, tenemos que definir política y en eso consiste estas actividades que vamos a realizar, porque nosotros necesitamos el apoyo del gobierno no solamente para que nos den plata, sino para que nosotros como universidades tengamos la capacidad de generar nuestros propios recursos. Terminando con datos llamativos como el que el rector de la Universidad Católica en Santa Cruz sea Ortiz, que es más bien político que intelectual o académico. Gracias, Gerson, por acompañarme en esta entrevista. Gracias, Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Queda pendiente el debate, volveremos porque hemos abierto una puerta no menor en el debate nacional.